El 20 de julio de 1969, millones de personas alrededor del mundo contuvieron la respiración frente a sus televisores. Desde cada rincón del planeta, ojos asombrados miraban cómo un hombre descendía por una escalera metálica y pisaba, supuestamente por primera vez, la superficie de otro mundo. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Esa frase, pronunciada por Neil Armstrong, resonó como un eco de esperanza, progreso y supremacía tecnológica en medio de una época marcada por la Guerra Fría, la paranoia nuclear y la carrera espacial. Estados Unidos, enfrentado políticamente a la Unión Soviética, necesitaba una victoria, y la Luna parecía el premio más simbólico de todos. Para muchos, ese día fue una hazaña incuestionable, el resultado de la inteligencia humana llevada al límite, de la ingeniería convertida en arte, del coraje puro de los astronautas de la misión Apolo 11. Fue la coronación de años de trabajo, riesgo y visión futurista. Pero, al igual que toda historia poderosa, con el paso de los años comenzó a generar preguntas. ¿Por qué las sombras en las fotos parecen inconsistentes? ¿Dónde están las estrellas en el cielo lunar? ¿Por qué ondea la bandera en un lugar sin atmósfera? ¿Es posible que todo haya sido una puesta en escena orquestada por la NASA? Desde documentales alternativos, foros en internet y teorías de conspiración que se niegan a morir, hasta declaraciones de personal de la NASA defendiendo con rigor científico cada detalle del alunizaje, el debate sigue vivo, más de 5 décadas después. Este no es solo un viaje a la Luna, un viaje hacia la verdad. ¿Quién era realmente Neil Armstrong? ¿Cómo llegó a convertirse en el primer ser humano en caminar sobre la superficie lunar? ¿Fue un héroe silencioso o un símbolo cuidadosamente elegido por una superpotencia ansiosa por ganar una guerra ideológica sin disparar una bala? Más aún, ¿qué pruebas existen de que todo ocurrió como nos contaron? En este documental vamos a sumergirnos en los detalles más fascinantes de la misión Apolo 11, sus antecedentes, la preparación de los astronautas, el vuelo histórico, la evidencia física y también las dudas que persisten. No vamos a quedarnos ahí. Exploraremos también el contexto histórico, las motivaciones políticas, el poder de la televisión y la manipulación mediática. Escucharemos tanto a los defensores del alunizaje como a los escépticos que claman por una verdad oculta entre cámaras, luces y estudio de grabación. Este no es solo un capítulo de la historia, bien un espejo en el que la humanidad se observa, preguntándose qué está dispuesta a creer y por qué. Neil Armstrong, el hombre que cambió la historia con un solo paso, sigue siendo un misterio en muchos sentidos. Hablaba poco, evitaba la fama, y jamás escribió un libro sobre su experiencia. Humildad, o silencio calculado. La pregunta permanece suspendida en el aire como el polvo lunar bajo las botas de los astronautas. ¿Realmente llegamos a la Luna? Hoy no buscamos imponer una respuesta. Buscamos la verdad, donde sea que ésta se encuentre. Para entender el alunizaje de 1969, debemos retroceder a un mundo profundamente marcado por la tensión. Estados Unidos y la Unión Soviética eran las superpotencias de una era polarizada, donde la ideología dividía no solo países, sino familias, gobiernos y culturas enteras. La Guerra Fría no era una guerra de armas directas, sino de influencia, espionaje, propaganda y tecnología. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945, el mundo se había fragmentado en dos grandes bloques. La Unión Soviética, con su expansión comunista, y Estados Unidos, con su promesa de libertad capitalista. Este enfrentamiento geopolítico se extendió a todos los ámbitos posibles: el deporte, la cultura, el cine y, por supuesto, el espacio. En 1957, el mundo quedó atónito cuando la Unión Soviética lanzó el Sputnik 1, el primer satélite artificial que orbitó la Tierra. Este pequeño objeto metálico enviaba señales de radio desde el espacio, demostrando que los soviéticos tenían la capacidad tecnológica de lanzar objetos fuera de la atmósfera. Fue una bofetada para Estados Unidos, que hasta entonces se había considerado líder indiscutible en ciencia y tecnología. Menos de 4 años después, en 1961, el cosmonauta soviético Yuri Gagarin se convirtió en el primer ser humano en viajar al espacio. Su regreso triunfal fue celebrado como una victoria de la ideología comunista. Los soviéticos parecían invencibles. Estados Unidos necesitaba responder, y lo hizo de la manera más contundente posible. Ese mismo año, el presidente John F. Kennedy pronunció un discurso histórico en la Universidad Rice. Era una declaración de guerra tecnológica. Estados Unidos no solo planeaba alcanzar a la URSS, sino superarla. El objetivo: llevar a un hombre a la Luna antes de que terminara la década. Así nació el programa Apolo,
un ambicioso proyecto que involucró a cientos de miles de científicos, ingenieros, militares y trabajadores civiles. Nunca antes la humanidad había movilizado tantos recursos para un proyecto no militar, pero el camino no fue sencillo. El Apolo 1, la primera misión tripulada del programa, terminó en tragedia cuando un incendio durante una prueba en tierra mató a sus 3 astronautas. El país entero se conmocionó. Las críticas al programa Apolo se multiplicaron. Algunos cuestionaban si valía la pena arriesgar vidas y gastar miles de millones de dólares mientras había pobreza, racismo y guerra en Vietnam. A pesar de las dificultades, la carrera espacial siguió su curso. Las misiones Apolo posteriores lograron importantes avances, probando maniobras en el espacio, módulos de aterrizaje y sistemas de comunicación. Finalmente, el 16 de julio de 1969, el Saturn V despegó desde Cabo Canaveral llevando a bordo a 3 astronautas, Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins. 4 días después, la historia cambiaría para siempre, pero el contexto histórico de este momento va más allá de la simple rivalidad entre países. La década de 1960 fue una era de transformaciones profundas. Los movimientos por los derechos civiles, el feminismo, la contracultura hippie, la guerra de Vietnam y las protestas estudiantiles pintaban un panorama de tensión interna en los propios Estados Unidos. Para muchos, la llegada a la Luna fue una forma de unir a una nación fragmentada, de ofrecer un sueño colectivo en medio del caos. Fue, en palabras de algunos analistas, una distracción monumental. Algunos críticos argumentan que el gobierno estadounidense necesitaba desesperadamente una victoria que lavara la imagen de un país golpeado por conflictos internos y externos. La Luna, visible desde cualquier lugar del mundo, se convirtió en un escenario perfecto. Otros, sin embargo, ven el alunizaje como una expresión suprema de la capacidad humana para alcanzar lo imposible. Un triunfo no de un país, sino de la humanidad. Este contexto histórico nos recuerda que los hechos no ocurren en el vacío. Todo evento, por más extraordinario que parezca, está imbuido de intenciones, intereses y circunstancias. La pregunta sobre si realmente llegamos a la Luna no puede separarse de las motivaciones políticas y sociales de la época. Y es ahí donde comienza nuestra investigación. Porque antes de cuestionar las imágenes, debemos entender el momento histórico en el que nacieron. Detrás del traje espacial blanco, del casco brillante y de la emblemática frase que marcó una era, existía un hombre real, reservado, metódico, discreto. Neil Alden Armstrong, el primer ser humano en pisar la Luna, no era un hombre que buscara la fama. Y sin embargo, se convirtió en uno de los rostros más conocidos del siglo XX. Nacido el 5 de agosto de 1930 en Wapakoneta, Ohio, Neil fue un niño fascinado por los aviones desde temprana edad. A los 6 años tomó su primer vuelo en un Ford trimotor. Desde ese momento, el cielo dejó de ser un límite y se convirtió en un sueño. Se graduó como ingeniero aeroespacial en la Universidad de Purdue. Fue piloto de combate durante la Guerra de Corea, donde realizó 78 misiones. Más tarde, como piloto de pruebas, pilotó algunas de las aeronaves experimentales más rápidas y peligrosas del mundo, incluyendo el X-15, un cohete con alas que llegaba a los límites del espacio. En 1962, Armstrong fue seleccionado por la NASA para formar parte del segundo grupo de astronautas. A diferencia del primer grupo, conocidos como The Mercury 7, él venía con una mentalidad técnica, casi clínica. Prefería los controles a los micrófonos, los cálculos al carisma. Su primera misión espacial fue en 1966, como comandante del Gemini 8. La misión tuvo una emergencia crítica cuando el módulo comenzó a girar fuera de control a gran velocidad. Armstrong, con frialdad y precisión, tomó el control manual y evitó una tragedia. Fue esta demostración de temple bajo presión lo que lo convirtió en el elegido para liderar la misión Apolo 11. El 20 de julio de 1969, millones de personas escucharon su voz proveniente de la superficie lunar. Una frase ensayada, pensada cuidadosamente. Pero ¿cuán humano era el hombre que la pronunciaba? Armstrong siempre se sintió incómodo con la fama que lo rodeó después del Apolo 11. Evitó las entrevistas, rechazó propuestas millonarias para escribir su biografía, y se alejó del foco público. Optó por enseñar ingeniería en la Universidad de Cincinnati y llevar una vida sencilla en Ohio. A lo largo de los años, su figura fue envuelta en teorías, cuestionamientos, homenajes y hasta dudas. Pero Armstrong rara vez se defendió. Su legado no necesitaba argumentos. Neil Armstrong falleció el 25 de agosto de 2012, a los 82 años. Su funeral fue tan sobrio como su vida.
Las palabras «héroe» y «leyenda» se repitieron en todos los rincones del mundo. Pero quienes lo conocieron, sabían que el hombre detrás del héroe era mucho más simple y profundo. Neil Armstrong fue un explorador, pero también fue una sombra. Un reflejo de una época y un testimonio viviente de lo que significa cargar con un hito histórico en los hombros. Nunca quiso ser el centro de la historia, pero la historia lo puso en el centro. El 16 de julio de 1969, a las 9:32 de la mañana, hora local, el rugido de los motores del cohete Saturn V sacudió el Centro Espacial Kennedy en Florida. Una columna de fuego elevó hacia el cielo a 3 hombres: Neil Armstrong, Edwin Buzz Aldrin y Michael Collins. Su destino, la Luna. El mundo observaba con atención. Era la culminación de una carrera espacial que había comenzado décadas antes, con la tensión política de la Guerra Fría como telón de fondo. La misión Apolo 11 no solo era un hito técnico. Era también un acto simbólico. Estados Unidos se jugaba su prestigio frente a la Unión Soviética, que había logrado los primeros grandes avances en el espacio. El primer satélite, el primer hombre en órbita, el primer paseo espacial. El alunizaje era una declaración. La supremacía tecnológica estadounidense estaba por encima. El viaje hasta la Luna duró 4 días. Durante ese tiempo, los astronautas convivieron en un espacio reducido, midiendo cada movimiento con precisión. A bordo del módulo de mando Columbia, Michael Collins quedó encargado de la órbita lunar, mientras Armstrong y Aldrin descendieron en el módulo lunar Eagle. El 20 de julio de 1969, a las 8:17 de la tarde UTC, la humanidad escuchó la confirmación. La superficie lunar estaba al alcance. Pero el descenso no fue sencillo. La nave enfrentó problemas de navegación. Armstrong tuvo que tomar el control manual para evitar un área rocosa y aterrizar con apenas unos segundos de combustible restante. 6 horas y media después del aterrizaje, Neil Armstrong descendía lentamente por la escalinata del módulo. Su bota izquierda tocó la superficie gris y pronunció la frase que quedó grabada en la historia. Durante aproximadamente 2 horas y media, Armstrong y Aldrin caminaron sobre la Luna. Recogieron muestras de suelo, instalaron instrumentos científicos, tomaron fotografías. Michael Collins, mientras tanto, orbitaba solo, convertido en el hombre más solitario del sistema solar. Uno de los momentos icónicos fue la colocación de la bandera estadounidense. Aunque parecía ondear, esto se debía a una barra horizontal que la sostenía extendida. No hay viento en la Luna. Sin embargo, esa imagen se convirtió en un símbolo poderoso. La misión también llevó una placa con la inscripción, pero el regreso era tan crítico como el alunizaje. Cualquier fallo podría dejarlos varados. El módulo Eagle despegó exitosamente, se acopló con el Columbia y los 3 astronautas emprendieron el viaje de vuelta. El 24 de julio, el Apolo 11 amerizó en el Océano Pacífico. Fueron recibidos como héroes. En medio de la Guerra Fría, fue un breve instante de unidad global. Incluso la Unión Soviética envió felicitaciones. Sin embargo, con el paso del tiempo, comenzaron a surgir preguntas. Algunas voces se preguntaban por qué no se volvieron a realizar misiones tripuladas a la Luna en casi 50 años. ¿Por qué muchas de las cintas originales se perdieron? ¿Por qué algunas sombras en las fotografías parecían inconsistentes? Pero en 1969, lo único que existía era euforia. Apolo 11 cumplió con todos sus objetivos: alunizaje, exploración, regreso seguro. Pero más allá de los logros técnicos, marcó un cambio profundo en la percepción del ser humano sobre el espacio y su lugar en el universo. La misión fue seguida por millones de personas en todo el mundo. Fue un evento global como nunca antes se había vivido. Sin redes sociales, sin internet, sin 24 horas de noticias, y aún así, la humanidad entera compartió el momento. Los astronautas pasaron 21 días en cuarentena tras su regreso, como medida preventiva ante posibles contaminantes lunares. Luego comenzaron las giras diplomáticas. Armstrong, Aldrin y Collins recorrieron 25 países. Fueron recibidos como embajadores de la humanidad. Y sin embargo, no todos quedaron convencidos. Las dudas, las teorías y los cuestionamientos comenzaron poco después. En la era de la información, donde la tecnología permite el análisis detallado de cada imagen y cada fragmento de audio, muchas personas han sentido la necesidad de cuestionar el alunizaje del Apolo 11. Sin embargo, las evidencias que respaldan que el hombre pisó la Luna son tan abundantes como convincentes. Durante las misiones Apolo, los astronautas recolectaron aproximadamente 382 kilogramos de regolito lunar, repartidos en más de 2000 muestras. Estas rocas fueron distribuidas a laboratorios de todo el mundo,
incluyendo países que no tenían interés en respaldar a Estados Unidos. Su composición es radicalmente distinta a cualquier roca terrestre, con una edad promedio de 3,8 mil millones de años y una exposición a la radiación solar que solo podría haberse producido fuera de la atmósfera terrestre. Otra prueba contundente: los retroreflectores láser colocados en la Luna. Estos dispositivos, instalados por las misiones Apolo 11, siguen activos hoy en día. Científicos de diversas partes del mundo, incluyendo Francia y Alemania, pueden rebotar rayos láser en ellos y medir la distancia exacta entre la Tierra y la Luna con una precisión milimétrica. No podrían estar allí sin la intervención humana. Muchos críticos señalan supuestas anomalías: sombras no paralelas, ausencia de estrellas, la bandera ondeando. Pero todas tienen explicaciones físicas lógicas. Las sombras divergen debido a la perspectiva y el terreno irregular. La falta de estrellas se debe a la exposición fotográfica, y la bandera ondea porque fue manipulada en un ambiente sin aire, y la inercia hizo que vibrara. Las comunicaciones son otra fuente poderosa de evidencia. Cientos de radioaficionados alrededor del mundo captaron las señales de audio de la misión Apolo 11. Estas transmisiones fueron trianguladas y confirmadas como provenientes de la dirección lunar. No hay forma de simular eso desde la Tierra sin ser detectado. Además, hay una enorme cantidad de evidencia documental. Decenas de miles de personas participaron en el desarrollo del programa Apolo. Ingenieros, técnicos, contratistas, militares. Para falsificarlo todo, habría sido necesario un nivel de conspiración casi imposible de mantener en secreto por décadas. Incluso las agencias espaciales extranjeras corroboraron el alunizaje. La Agencia Espacial Soviética, principal rival de Estados Unidos, nunca cuestionó el evento. De hecho, rastreó la misión en todo momento. Si hubiese habido algún fraude, los soviéticos habrían sido los primeros en exponerlo. En años más recientes, la sonda lunar, lanzada por la NASA en 2009, tomó fotografías de alta resolución de los sitios de alunizaje. En estas imágenes se pueden observar las huellas de los astronautas, los restos de los módulos lunares y los equipos dejados allí. Misiones como la sonda japonesa Selene y la india Chandrayaan-1 también detectaron anomalías que coinciden con los restos de las misiones Apolo. Las trayectorias de vuelo de Apolo 11 fueron rastreadas no solo por la NASA, sino por estaciones en Australia, España, Inglaterra y en otros países que colaboraron con el seguimiento. Las matemáticas involucradas en las maniobras orbitales son públicas y replicables. Cualquier estudiante de ingeniería aeroespacial puede analizarlas hoy en día. Otra prueba a menudo ignorada es la documentación médica y fisiológica. Los efectos del viaje espacial en el cuerpo humano han sido ampliamente registrados: pérdida de masa muscular, radiación, alteraciones circadianas. Los astronautas del Apolo presentaron síntomas coherentes con la exposición prolongada al espacio exterior. No menos importantes son los testimonios de los protagonistas. Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins mantuvieron la misma versión durante toda su vida. Bajo entrevistas, interrogatorios, incluso presiones psicológicas, nunca mostraron incoherencias. Las historias de los cientos de trabajadores del programa Apolo son consistentes, y finalmente, el legado técnico. Muchos de los avances tecnológicos del Apolo derivaron en aplicaciones civiles: microchips, materiales aislantes, telecomunicaciones. Todo ese conocimiento se construyó en base a la necesidad real de poner un hombre en la Luna. No era solo propaganda. Sí, siempre habrá escépticos. En una sociedad libre, cuestionar está permitido. Pero también debemos valorar las pruebas. Y en el caso del alunizaje, son abrumadoras. Negarlas requiere ignorar ciencia, historia, tecnología y miles de vidas dedicadas a una causa común. El alunizaje del Apolo 11 no fue solo un evento para los libros de historia. Fue un testimonio de lo que la humanidad puede lograr cuando combina ciencia, voluntad y colaboración global. Las pruebas están ante nosotros. Solo hay que mirar con mente abierta y ojos bien entrenados. Desde que Neil Armstrong pisó la superficie lunar el 20 de julio de 1969, millones de personas alrededor del mundo se maravillaron con la hazaña. Sin embargo, no todos estuvieron convencidos. Con el paso de los años, surgieron múltiples teorías que ponen en duda la autenticidad del alunizaje. Aunque existieron dudas desde el principio, el movimiento conspirativo moderno tomó fuerza en 1974 con la publicación del libro Nunca fuimos a la Luna: la estafa estadounidense de $30.000 millones de Bill Keysign. Keysign, un ex empleado de una empresa subcontratada por la NASA,
afirmaba que el gobierno de Estados Unidos carecía de la capacidad técnica para realizar tal misión y que el alunizaje fue grabado en un estudio de cine. La desconfianza creció con la crisis política del Watergate y la guerra de Vietnam. La fe pública en las instituciones se erosionó, y el contexto propició teorías alternativas. Los teóricos de la conspiración se apoyan en varios argumentos. Algunos de los más populares incluyen la bandera ondeante. Afirman que la bandera estadounidense ondea en un lugar sin atmósfera. Sombras divergentes. Alegan que la iluminación sugiere múltiples fuentes de luz, lo que implicaría que fue grabado en estudio. Ausencia de estrellas. Cuestionan por qué no se ven estrellas en las fotos. Cruzado fotográfico. Señalan que ciertos objetos parecen estar delante de las marcas de la cámara. La falta de un cráter bajo el módulo lunar. Sugieren que el aterrizaje debió dejar una depresión visible. En 2001, el canal Fox transmitió el programa Teoría de la Conspiración. Aterrizamos en la Luna, que alcanzó altos índices de audiencia. El documental alimentó el escepticismo, popularizando las teorías para toda una nueva generación. Además, la película Capricorn One, 1978, donde el gobierno falsifica una misión a Marte, reforzó la idea en la cultura popular. El director Stanley Kubrick, conocido por 2001, Odisea del espacio, fue vinculado falsamente al montaje del alunizaje. Una de las teorías más extravagantes sostiene que el director Stanley Kubrick fue contratado por la NASA para filmar el alunizaje en un estudio. Los defensores citan supuestas pistas en su película The Shining, 1980, como la camiseta del niño con el Apolo 11 y la alfombra que imita el diseño del Centro Espacial Kennedy. Sin embargo, no existe evidencia real que vincule a Kubrick con la NASA, y su familia ha desmentido la historia en múltiples ocasiones. ¿Por qué tanta gente cree en estas teorías? Existen varios factores. Desconfianza institucional. Después de escándalos como el Watergate o el caso Snowden, muchos ciudadanos ven al gobierno como inherentemente manipulador. Algunas personas interpretan el escepticismo como sinónimo de inteligencia, incluso sin base científica. Las teorías de conspiración ofrecen narrativas sencillas en un mundo complejo. Creer que uno conoce la verdad oculta otorga un sentido de control y conocimiento exclusivo. La comunidad científica ha respondido a cada una de las alegaciones conspirativas. Bandera ondeante, no ondea, vibra debido al movimiento y la falta de resistencia del aire. Sombras. Se deben a la topografía y una sola fuente de luz, el sol, con reflexión en el suelo. Ausencia de estrellas. Las cámaras estaban ajustadas para fotografiar objetos brillantes como la superficie lunar. Cráter de aterrizaje. El módulo descendió lentamente. El motor fue apagado antes del contacto. Además, los reflectores láser en la Luna, las imágenes satelitales modernas y las rocas lunares analizadas internacionalmente son pruebas imposibles de falsificar. Bart Sibrel, cineasta y conspiracionista, confrontó a Buzz Aldrin, acusándolo de mentir. En 2002, Sibrel intentó forzar a Aldrin a jurar sobre una Biblia que había ido a la Luna. La situación escaló y Aldrin terminó golpeándolo. La agresión fue grabada y ampliamente difundida. Para muchos, el comportamiento de Sibrel fue una muestra del extremismo conspirativo. Para otros, el acto de Aldrin fue una respuesta humana ante la difamación constante. Las teorías conspirativas del alunizaje han tenido un gran impacto cultural. Existen cientos de libros, páginas web, canales de YouTube, podcasts y películas que giran en torno al tema. Generan tráfico, publicidad, dinero y seguidores. También afectan la educación y la percepción pública de la ciencia. En encuestas realizadas en Estados Unidos, hasta un 10% de la población duda de la veracidad del alunizaje. En otros países, el porcentaje puede ser mayor. Con la llegada de Internet, las teorías conspirativas encontraron su mejor aliado. Plataformas como YouTube, Facebook, Reddit y TikTok permiten que estas ideas se diseminen rápidamente y alcancen grandes audiencias. El algoritmo premia el contenido provocador, y pocas cosas generan más atención que cuestionar verdades históricas. A menudo, los videos conspirativos tienen más visualizaciones que las fuentes oficiales. Una de las mayores críticas a la teoría conspirativa es su inviabilidad. Para falsificar el alunizaje habrían sido necesarios miles de cómplices, incluyendo científicos, ingenieros, astronautas, contratistas y aliados internacionales. Durante más de 50 años, nadie ha presentado una prueba concluyente de fraude. El escepticismo hacia el alunizaje se enmarca en una tendencia más amplia. Las teorías del 11 de septiembre, la Tierra plana, la negación del Holocausto o las vacunas COVID comparten mecanismos similares: desconfianza institucional, distorsión de hechos y manipulación emocional.
Comprender cómo nacen y se difunden estas creencias es vital para combatir la desinformación. Cuestionar es parte de la naturaleza humana. El pensamiento crítico es esencial para el progreso, pero también lo es el respeto a la evidencia, el consenso científico y la experiencia acumulada. Las teorías conspirativas pueden ser entretenidas, incluso fascinantes. Pero cuando se convierten en dogmas, socavan la confianza en la ciencia, la cooperación humana y los logros colectivos. Llegamos a la Luna. Las pruebas dicen que sí, las teorías dicen que no, pero el juicio final no está en la imaginación, sino en la evidencia. El alunizaje del Apolo 11 no solo marcó un hito en la exploración espacial, sino que también tuvo profundas implicaciones culturales y científicas. Este logro histórico transformó la manera en que la humanidad se percibe a sí misma, su relación con el cosmos y las posibilidades futuras de exploración. El 20 de julio de 1969, millones de personas en todo el mundo fueron testigos del histórico alunizaje del Apolo 11. La transmisión en vivo del evento, un hito en la televisión, permitió que casi toda la humanidad compartiera la emoción de ver a Neil Armstrong y Buzz Aldrin pisar la superficie lunar. Fue un momento que unió a personas de diferentes países, razas y culturas en una experiencia compartida. Este evento simbolizó el triunfo de la ciencia, la tecnología y la cooperación internacional. En un contexto mundial marcado por la Guerra Fría, el logro estadounidense representó no solo una victoria tecnológica, sino también una victoria simbólica frente a la Unión Soviética, que había sido la primera en enviar a un ser humano al espacio con Yuri Gagarin en 1961. El alunizaje del Apolo 11 puso fin a la llamada carrera espacial, una competencia de supremacía tecnológica entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. La carrera comenzó en 1957 con el lanzamiento del satélite Sputnik por parte de los soviéticos y continuó durante la década de 1960, cuando ambas potencias compitieron por lograr hazañas espaciales sin precedentes. Para muchos, el alunizaje simbolizó la victoria de la democracia liberal sobre el régimen comunista de la Unión Soviética. La administración estadounidense, encabezada por el presidente John F. Kennedy, había declarado en 1961 que los Estados Unidos llevarían un hombre a la Luna antes de que terminara la década, un objetivo que parecía casi imposible en ese momento. El cumplimiento de esta promesa fue un momento de orgullo nacional. El alunizaje inspiró una enorme cantidad de producciones culturales en todas las formas de arte. Desde películas hasta música, la Luna se convirtió en un símbolo de posibilidades infinitas. La imagen de los astronautas caminando sobre la superficie lunar inspiró a generaciones de artistas, músicos, cineastas y escritores. La música también se vio influenciada por el alunizaje. La famosa canción Space Oddity de David Bowie, lanzada en 1969, capturó el sentimiento de asombro y desconcierto ante la inmensidad del espacio. Bandas como Pink Floyd y artistas como Elton John también incluyeron referencias espaciales en sus obras. El impacto del alunizaje en el campo científico fue igualmente profundo. El programa Apolo, y en particular la misión del Apolo 11, no solo permitió que los seres humanos caminaran sobre la Luna, sino que también expandió enormemente nuestro conocimiento del espacio, la física y la geología lunar. Los astronautas Armstrong y Aldrin trajeron con ellos más de 20 kilos de rocas lunares, las cuales proporcionaron información invaluable sobre la composición de la Luna y sus orígenes. Las muestras fueron analizadas por científicos de todo el mundo, lo que llevó a la conclusión de que la Luna se formó hace unos 4,5 mil millones de años a partir de los restos de un gran impacto en la Tierra. Además, la misión Apolo 11 sentó las bases para una serie de desarrollos tecnológicos que cambiaron el mundo. Desde avances en computación y materiales hasta nuevas técnicas de comunicación y navegación, las innovaciones desarrolladas para las misiones Apolo fueron fundamentales para la creación de tecnologías que utilizamos hoy en día. El alunizaje también fortaleció la posición de la NASA como líder mundial en la exploración espacial. La misión Apolo 11 fue seguida por otros alunizajes exitosos, incluidos los de Apolo 12, 14, 15, 16 y 17, lo que permitió una mayor comprensión de la geología lunar y las condiciones del espacio profundo. Sin embargo, después del final del programa Apolo en 1972, la NASA enfrentó dificultades financieras y políticas que retrasaron sus planes de exploración lunar a largo plazo. La atención se desvió hacia otros proyectos, como la Estación Espacial Mir y el programa del transbordador espacial. A pesar de los altibajos, el legado de la misión Apolo 11 perdura en el espacio y en la cultura. En la actualidad, nuevas generaciones de científicos y exploradores están comenzando a planificar misiones tripuladas a la Luna,
a Marte y más allá. El alunizaje de Apolo 11 sigue siendo la referencia más importante en la historia de la exploración espacial. El impacto cultural del alunizaje, además de inspirar una generación de soñadores y científicos, dejó una huella indeleble en la forma en que percibimos el espacio. La idea de que el ser humano es capaz de alcanzar lugares tan distantes alimentó el deseo de explorar y descubrir más sobre el universo. El alunizaje también marcó el comienzo de una era en la que la humanidad comenzó a entender su lugar en el cosmos. A través de telescopios, sondas espaciales y misiones, la ciencia ha desentrañado los secretos de planetas lejanos, pero el primer paso en la Luna sigue siendo un recordatorio de que lo imposible puede ser alcanzado. El impacto cultural del alunizaje trascendió fronteras políticas y geográficas. A pesar de la Guerra Fría, el alunizaje fue un logro que perteneció a toda la humanidad. Fue un momento que, por un breve instante, unió a personas de todo el mundo en un sentimiento común de asombro y esperanza. Hoy en día, el legado del Apolo 11 sigue siendo una fuente de inspiración para las futuras generaciones de científicos, ingenieros, astronautas y soñadores. La humanidad, al mirar hacia el espacio, continúa buscando respuestas a las preguntas más profundas sobre su existencia y su lugar en el vasto universo. El impacto cultural y científico del Apolo 11 sigue vivo, guiando el camino hacia nuevas fronteras en la exploración espacial. Y aunque el futuro está lleno de incertidumbres, la hazaña de ese pequeño paso en la Luna continúa inspirando a generaciones que buscan el próximo gran salto. El alunizaje del Apolo 11 sigue siendo uno de los logros más grandes en la historia de la humanidad, un símbolo de lo que podemos alcanzar cuando nos unimos con un propósito común, impulsados por la ciencia, la tecnología y la curiosidad insaciable por conocer lo desconocido. La imagen de Neil Armstrong dando el primer paso sobre la superficie lunar continúa siendo un faro de esperanza que inspira a generaciones a desafiar los límites de lo posible. A través de este evento histórico, la humanidad no solo conquistó la Luna, sino que también avanzó enormemente en su comprensión del universo. El legado de Apolo 11 no es solo un triunfo tecnológico, sino una profunda lección sobre la perseverancia, el trabajo en equipo y el valor de soñar en grande. En un momento de incertidumbre política y global, el alunizaje ofreció una chispa de esperanza, demostrando que los desafíos más grandes pueden ser superados cuando trabajamos juntos hacia un objetivo común. A pesar de las dudas y las teorías que han surgido a lo largo de los años, el alunizaje de Apolo 11 permanece como una de las mayores hazañas de la historia humana. La evidencia científica, los avances tecnológicos y las experiencias compartidas por millones de personas en todo el mundo siguen siendo testigos del esfuerzo, la dedicación y el coraje necesarios para hacer realidad lo que alguna vez se consideró imposible. Hoy, mientras la humanidad mira hacia las estrellas, el legado del Apolo 11 sigue siendo una inspiración constante para futuras misiones. Los planes para volver a la Luna, para explorar Marte y más allá, están en marcha. El viaje al espacio continúa, y el alunizaje de Apolo 11 es solo el comienzo de una nueva era de exploración y descubrimiento. Pero quizás, lo más importante de todo es el mensaje que nos deja Apolo 11. Lo imposible puede convertirse en realidad si tenemos la visión, la determinación y el coraje para perseguirlo. A medida que seguimos mirando hacia el cielo y más allá, debemos recordar que el verdadero valor de este logro no está solo en el hecho de haber llegado a la Luna, sino en el recordatorio de que no hay límites para lo que podemos lograr como especie. Así que, mientras las naves siguen viajando más allá de la órbita de la Tierra y nuevas generaciones continúan explorando el espacio, nunca debemos olvidar ese pequeño paso que se dio en la Luna, y lo mucho que ha significado para todos nosotros. La aventura humana está lejos de terminar. En la Luna, en Marte, y más allá, nuestro destino nos espera. El viaje continúa.